Hola, muy buenas, bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros a jugar a Petris. Petris es un juego de minorías de David Bernal, editado por los dos tomates, que nos gustó mucho desde el principio y queremos traeroslo aquí para que lo veáis y enseñaros a jugar de nuevo y que flipéis, porque está muy bien el juego, está muy bien David Bernal, te lo has currado, bien, míralo, está aquí, este es David, bien, no se le ve porque se le ve la oreja nada más. A ver cómo se juega, venga. Pues aquí está la edición final, la edición definitiva de este Petris, el juego de minorías, en el que vamos a tener que esparcirnos con estas bacterias por estas magníficas placas de Petri de verdad, que son placas de Petris, de Plasticor, y vamos a ver cómo se juega. Aunque ya habéis visto, ya os enseñamos a jugar hace tiempo con el Print and Play, cuando salió en campaña, pero oye, ahora que tenemos el juego ya definitivo, pues os lo queremos volver a enseñar. Es muy sencillo. Hay unas reglas básicas, Vamos a empezar cada uno con una de nuestras bacterias, con 19 bacterias, en total tenemos 20, y con 3 de estas sarcinas. No voy a volver a hacer el chiste de las sardinas, con estas 3 sarcinas, que cada una cuenta como 5 bacterias. Vamos a disponer de 2 versiones, una versión para 2 jugadores y una versión para 3 jugadores. Esta es la de 2 jugadores, por eso tenemos este disco con el 2 jugadores. Esta es la versión para 2 jugadores, el disco que tendremos que utilizar. Para 3 jugadores, pues tendremos otro y la disposición del tablero será distinta. Este va a ser el tablero de turnos. Aquí nos va a ir diciendo qué jugador va a tener que realizar sus acciones y las distintas fases de fisión binaria y las fases de contaminación. Como veis, empezará el jugador azul. Esto se mueve, se desplaza. Jugador azul. Esto es una fase de propagación. Aquí tendremos que movernos. Tendrás que elegir uno de los discos y mover cualquier número de las bacterias que haya en ese disco a otros adyacentes, siempre adyacentes. Si en algún momento tenemos en una de nuestras placas de Petri 5 bacterias nuestras, instantáneamente se tienen que sustituir por una de estas sarcinas. En ningún disco puede haber exactamente el mismo número de bacterias de los jugadores. Es decir, aquí nunca vas a poder tener el mismo número de bacterias rojas que de azules. Eso es ilegal. No podemos hacer un movimiento que nos finalice con este número igual. Eso no se puede hacer. De igual manera, ningún disco puede tener más de 5 bacterias de un jugador. Por lo tanto, si yo aquí ya tengo 5, no podré añadir una más. Ya tienes 5, ya tienes el límite. Y siempre se tendrá que mover como mínimo una bacteria. Digamos, por ejemplo, que yo tengo aquí 2, pues yo tendría la opción de mover, por ejemplo, uno aquí o uno aquí, o hacer esos 2 movimientos. Lo que no podría es entrar aquí, porque ya hay 5, lo vuelvo a recordar por si acaso, y tampoco podría saltar de aquí a aquí. Tiene que ser uno adyacente. Este no podría moverlo aquí, no podría moverlo a ese disco, porque tendría el mismo número de los 2 jugadores y eso no se puede hacer. Por lo tanto, tú tendrás que moverte todo el número que quieras de bacterias de una placa a otras placas o a otra. Yo tengo aquí estas 3, puedo decidir coger las 3 y moverlas aquí, porque tengo 4, no hay problema. O puedo, pues bueno, repartirlas un poco. Imaginamos que estamos así y queremos mover estas 2 aquí dentro. Veis que inmediatamente tengo 5. Cuando tengo 5, inmediatamente, como ya os he dicho, se sustituyen esas 5 por una sarcina. Si tengo todas las sarcinas en juego y tengo que poner una más y ya no tengo, pierdo inmediatamente la partida. Pues esta es la fase de propagación. La de jugador azul primero, luego la del rojo y ahora llegaremos a una fase
que se llama la fase de fisión binaria. En cada disco donde haya bacterias de un único jugador, se reproducirá y se añadirá una nueva bacteria. Aquí solo hay una, entra. Aquí hay dos, pero solo hay de un jugador, pues entra una nueva. Aquí solo hay una, entra. Aquí también, pues entra. Pero aquí hay de dos jugadores, pues ahí no se produce la fisión. Más adelante nos encontraremos con la fase de contaminación. Al llegar a esta fase, lo primero que hacemos es una fase de fisión, como la que ya os he explicado. Y después tendremos que fijarnos en los discos en los que haya bacterias de los dos jugadores. El jugador que tenga más bacterias en ese disco será el que tiene mayor contaminación y se añadirá un puntito. En este caso, veis aquí el azul tiene 2, el rojo solo tiene 1, pues el azul añade un punto, un espacio, adelanta en este track de contaminación. Si alguien llega al centro, al final, termina la partida inmediatamente y habrá perdido. Imaginamos esta fase que sea así, ¿vale? Imaginamos que hemos llegado a la fase de contaminación, pues primero haríamos una fase de fisión, lo que he dicho antes, fase de fisión binaria. Pues mira, aquí aparecería uno y aquí aparecería otro y en el resto no, porque esas están solas. Y ahora, en la fase esta de contaminación, nos tendremos que fijar en donde hay bacterias de los dos jugadores. Pues aquí está el rojo y el azul, pero el rojo tiene más, pues el rojo sube en contaminación. Aquí está el azul con mayoría, pues sube el azul. Y aquí también, pues sube un punto el azul. Si queréis que las partidas sean ya un poquito más avanzadas, más estratégicas, más emocionantes, en lugar de subir un punto, tendréis que subir distintas cantidades de puntos según la fase. Tendréis que variar los puntos en las 3 primeras fases de contaminación. En la primera fase, en lugar de solo subir uno, sumaréis 3 puntazos. Y en la segunda y en la tercera, sumaréis 2 puntos, si tenéis más contaminación. En la cuarta fase solamente será un punto. Eso va a hacer que tengas que tener mucho más cuidado en las partidas y tengas que estar mucho más atento a la contaminación. Y así iremos jugando turno tras turno hasta darle 2 vueltas por completo al track. Hay que darle 2 vueltas. Si alguien llega al final de contaminación, pierde inmediatamente. Si alguien tiene que añadir una bacteria y no tiene bacterias, pierde inmediatamente. Si alguien tiene que añadir otra sarcina y ya no tiene sarcinas, pierde inmediatamente. Y si se produce un empate, pues digamos que ambos jugadores llegan al centro, a la contaminación, llegan a la vez. O bueno, termina la partida y están empatados, nadie ha perdido, no ha perdido por ninguno de estos disparadores de final de partida. Tendríamos que fijarnos en el número de bacterias que hay en los discos, en los números de bacterias y de las sarcinas. El que tenga menos será el ganador. Si el empate persistiera, pues sería el ganador el que menos sarcinas tuviera en los discos. Y si seguís empatando, pues mira, jugad otra partida y ya está. Y para que no tengáis dudas, aquí os enseño la configuración para las partidas de 3 jugadores, usando el tablero, este track, para los 3 jugadores. ¿Hay algún cambio? Pues lo primero es la configuración, que usaremos las 10 placas de Petri, y algunos cambios que nos va a dar este track de turnos. Como veis, ahora tendremos menos fases de una y más de otra. Tendremos 3 fases de fisión y 3 fases de contaminación. En las fases de contaminación, por cada disco en el que haya al menos una bacteria de 2 o más jugadores, el jugador con más bacterias en dicho disco puntuará un punto de contaminación por cada oponente que tenga menos bacterias en dicho disco. Mirad este ejemplo. En cada fase de contaminación, por cada disco en el que tengamos al menos una bacteria de 2 o más jugadores, aquí por ejemplo pues tenemos los 3 jugadores, pues el jugador que tenga más bacterias, en este caso el rojo, marcará un punto por cada jugador al que supere. En este caso el rojo pues supera el amarillo y el azul, así que el rojo se añadiría 2 puntos de contaminación. Y si el final de partida se produce porque alguien, bueno, pues llega a uno de los disparadores de final de partida, que ya os he contado antes, que no tenga ficha, que no tenga sarcinas, que llega ahí a tope, bueno, el que dispara a final de partida pierde, pues de entre los 2 jugadores que queden, el que esté más atrás en el track de contaminación, pues será el ganador. Y si no, pues se desempata pues teniendo menos bacterias en las placas. Y ya está. Y ya sabéis jugar a Petris para 2 y para 3 jugadores. Pues eso es todo. Un abstracto muy simpaticote con unas bacterias aquí que se van propagando. Cuidado, bacterias, nada de virus, dejad de usted. Bacterias, unas bacterias aquí, con un antibiótico a lo mejor, las más, bueno, hoy en día. Petris, está muy chulo, me ha gustado mucho. Dentro de poco veréis una partidita por aquí y nuestra opinión, nuestro comentario. Mientras ya habéis aprendido a jugar y habéis visto los componentes tan chulos que tiene este juego. Venga, nos vemos, besitos coreanos. Adiós, adiós, bye bye.